Bueno, en estos días se está conversando mucho y nos parece interesante que los medios hablen del último informe del Instituto Nacional de Estadística, donde presenta el estudio, por un lado, de los niveles de pobreza y por otro lado, en un segundo informe, de la distribución de la riqueza, cómo se está comportando, por un lado, los ingresos que tiene la gente, cómo mejoran su economía, y esto en una ecuación muy simple que se hace a través de un muestreo de la encuesta continua de hogares. Pero nosotros nos preocupa sin duda ese 20% que hay de pobreza concentrada en la niñez, pero no para confrontarlo cuando nos dice, pero los mayores de 65 años solo el 2,2% está por debajo de la línea de pobreza. Creemos que hay que analizar en conjunto, y para mirar la evolución hay que mirar periodos más largos, no solo este informe que es correcto, que es objetivo y que ya da señales de alarma, de preocupación, de aumento de la desigualdad, porque cuando uno analiza el 10% más pobre, es más pobre que en el 2019, y mientras que el 10% más rico, es decir, el decil mayor, si uno divide la sociedad en décimas, resulta que concentra más la economía. ¿Y por qué pasan estas cosas? Bueno, y muchas tienen que ver con las políticas que se aplican, en particular un tema que nosotros tenemos responsabilidad, que nos apasiona, que de su estudio y el conocer de la gente nos demuestra que es una herramienta, la seguridad social, de absoluta justicia para poder retribuir con mayor equidad y reducir la pobreza. Miren ustedes, en el 2004 los adultos mayores daban el 13% por debajo de la línea de pobreza. Y hubo una política diferencial desde el 2007 que en cada julio hasta el 2020 daba un ajuste diferencial, un ajuste en julio que se le llamó siempre adelanto, pero nunca a fin de año se quitó para aquellos que ganaban menos, tratando de darle más a los que menos tienen. Y hoy la jubilación mínima está en 18.820 pesos. Si no se hubiesen aplicado esas leyes, si no se hubiesen aplicado esas voluntades políticas, la jubilación mínima, el valor que tiene por ley hoy son 9.600 pesos. Por lo tanto, cuando el INE dice es pobre para Montevideo, el área metropolitana, aquel que está por debajo de los 18.620 pesos, 200 pesos menos que lo que es hoy la jubilación mínima, ¿cuántos estarían muy por debajo de la línea de pobreza si no había esa política? Y si miramos también la línea de pobreza en el sector rural, igual estarían por debajo de la línea de pobreza, porque el INE la define en poco más de 13.000 pesos. Y en ese sentido, creemos que además de haber sido un error, es una reivindicación permanente que hacemos, que debe continuarse con las políticas de ajuste diferencial, y ese 3% que en los últimos 2 años se da y se prevé dar en este próximo julio, o el 243 pesos que en el 2021 se anunció en julio, no se debe quitar a fin de año. Si eso se hubiese seguido acumulando al conjunto de jubilaciones mínimas, hoy estaríamos
rondando los 21.000 pesos la jubilación mínima. ¿Qué significa eso? Que estaríamos mucho más alejados de hoy, que estamos 200 pesos nomás por encima de la línea de pobreza. Es cierto, se analiza por hogares, pero de todas formas, ¿cuántos jubilados con su ingreso regular, fijo, hacen y sostienen y mantienen a sus nietos? Entonces, creemos que hoy es necesario nuevamente reflexionar de la necesidad de continuar con políticas de redistribución, y la herramienta, la seguridad social, es la más segura, la más certera. No nos olvidemos que al principio de este siglo, ya por el 2005, la pobreza en la niñez estaba rondando el 40%, el doble, un poco más del doble de lo que es actualmente. Y allí hubieron reformulaciones, hubieron diálogos en materia de seguridad social y acuerdos con reforma. Y la asignación familiar, que era un derecho del hijo del trabajador de la actividad privada, pasó a ser más en lo que debe ser un derecho del niño. Y por lo tanto, más allá que sus padres trabajaran en industria y comercio, en actividad civil, su actividad rural, no importaba, tampoco importaba cuando perdía el trabajo, porque recordemos también, muchas veces el trabajador se quedaba sin trabajo y perdía el derecho a cobrar la asignación familiar. Y en ese camino, eso que se empezó a reformar, y de 100.000 asignaciones familiares pasamos a más de 400.000, hizo que se redujera sustancialmente, no en forma suficiente, pero se redujera a la mitad los niveles de pobreza en la infancia. Entonces, creemos que es necesario seguir analizando estos temas, es necesario continuar con las políticas diferenciales y que es de justicia además. Y a veces se nos plantean de dónde saldrán los recursos, y creemos que también es necesario analizar una reforma tributaria. No es malo hablar de impuestos, el problema es de dónde salen esos impuestos y en qué se gastan. Hoy la economía del país ha crecido sustantivamente a pesar de las dificultades, y sin embargo, cuando uno mide eso que les decía hace un momento, los pobres son más pobres mientras que los ricos son más ricos. Quiere decir que se repartió mal. Entonces, no es solo que habrá que aumentar, sí, la productividad, habrá que crear nuevos empleos, pero además habrá que ver cómo se recauda y se distribuye para que la mayoría de los jubilados, pensionistas, de los niños, de los trabajadores con mejores salarios, vivan en un país mejor. Ese es nuestro compromiso, ese son los insumos que venimos construyendo para que el año que viene, asumido un nuevo gobierno, esperemos se instale un diálogo de seguridad social y podamos seguir construyendo reformas que amplíen los derechos de la gente. Un gusto estar como siempre con ustedes.